desde el punto de vista de que ya estamos viviendo los últimos tiempos y donde los años previos a la venida de Jesucristo, a la segunda venida, realmente es poco tiempo ya, ¿sale? Entonces, si vemos las noticias y lo que pasa en el escenario mundial, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, en la guerra entre Rusia y Ucrania, si ven las noticias se van a dar cuenta que los titulares nos hablan de, por ejemplo, de la OTAN. Van a encontrar esto, la OTAN, y aquí es parte de este tema. ¿Quién es la OTAN? Así, OTAN. Es una organización militar que se organizó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Y es una organización que abarca principalmente, la cabeza de ellos es Estados Unidos, y abarca casi la totalidad de los países de Europa. Abarca el país de Turquía, que está al norte de Israel, y es un grupo de naciones que cuando acumulan sus fuerzas, así como bloque, es el bloque militar más potente del mundo, la OTAN. Y del otro lado, si vemos un mapa, está Rusia. Rusia como una sola nación. Y ahorita todo lo que sucede en Europa, si tú te metes a las páginas, por ejemplo, a la CNN, a la BBC es una cadena de noticias inglesa, CNN es de Estados Unidos, El País, El Mundo es un diario español, son diarios españoles, y todos ellos vas a encontrar un lenguaje común. Que Rusia está atacando a los países de la OTAN, que Rusia es agresivo con la OTAN. Y yo ya les dije una vez que debemos de ver las noticias desde la mejor perspectiva que podamos tener en un equilibrio, y bueno, pero así se expone. Hay una confrontación pues que está a punto de encenderse en cualquier momento entre este bloque militar con la nación de Rusia, aunque indirectamente ya están en guerra, en la guerra de Ucrania. O sea, ahí está el país de Ucrania y alrededor de 27, 30 países están apoyando a este país, inclusive ya están metiendo tropas de manera no oficial contra esa otra nación de Rusia. Entonces, así está el mundo. Entonces, cuando veamos las noticias, velo de esta manera, velo desde el punto de vista que ya la venida de Jesucristo está pronta a suceder, porque en el mundo están sucediendo tantas cosas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los estudios que hemos estado teniendo aquí nosotros, acuérdense que vimos una serie de mensajes que titulamos las parábolas del reino, ¿te acuerdas? Y luego vimos la serie Mateo 24. Ahorita estamos en la serie Apocalipsis, y es una serie que se entrelazan unas con otras. En la serie de las parábolas hablamos de lo que es el reino de Dios y cómo el reino de Dios se puede entender viendo dos elementos importantes en todas las parábolas que habla Mateo, el Evangelio de Mateo, por cierto. Y vemos, por ejemplo, el reino de Dios, y así iniciaba: el reino de Dios es semejante a una gran red. El reino de Dios es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. El reino de Dios es semejante a una mujer que preparó, leudó la masa para hacer pan, obviamente. El reino de Dios es semejante a una red que tenía un pescador y que la lanzó al mar, ¿no? El reino de Dios o de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. ¿Se van acordando? Sí. Y todas esas parábolas hablan del reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene una particularidad en las parábolas que se está refiriendo a la venida de Jesucristo, porque en todas las parábolas se hace una separación. Los ángeles separan el trigo de la... cuando se echaron las redes, se separaron los peces buenos de los peces malos. Y está hablando de la venida de Cristo, está hablando del juicio de Dios y está hablando del establecimiento del reino de Dios en las parábolas. Cuando nos vamos a Mateo 24, que también fue una serie de varios mensajes, ahí pudimos ver que hay ciertas señales que anuncian la venida de Jesucristo. Y entre ellas Jesucristo dijo que vendrían falsos maestros, falsos cristos, que habría guerras y rumores de guerras, que habría hambres, pestes en diferentes partes del mundo. Y nos habla de una serie de acontecimientos catastróficos
de juicios, de eventos que el mundo sufrirá. Y nos expuso en ese pasaje de Mateo 24, el Señor Jesús, una serie de señales. Se levantará nación contra nación. Si ven las noticias y ven cómo está la política, cómo hay guerras en estas zonas del mundo, te vas a dar cuenta que están sucediendo los eventos de tal manera que la venida de Jesucristo está cerca. Ahora, en este tema que comenzamos la semana pasada, que es el gobierno del anticristo y el nuevo orden mundial, ya vamos particularizando, vamos de lo general a lo específico. Vamos a distinguir que estas profecías de Daniel capítulo 8 y los capítulos particularmente 13, 16, 17 y 18 de Apocalipsis, vamos a ver cómo el mundo está concentrándose en ciertas cosas que las noticias nos los están diciendo. La palabra obviamente declara que sucederá y vamos a poder ver nuevamente que la segunda venida de Cristo está cerca, pero tiene que ver con tu vida como cristiano, tiene que ver con mi vida como cristiano, tiene que ver con tu fe, tiene que ver con tu profesión de fe, tiene que ver con que nos ubiquemos en qué lado estaremos de todo lo que va a acontecer. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 8, ya lo tenemos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Aquí Daniel ya es el consejero de los reyes de Babilonia y de Persia. Aquí Belsasar es el nuevo rey de Babilonia que gobierna en este tiempo, y Daniel, así como fue consejero de Nabucodonosor, ahora es consejero del rey Belsasar, que todavía era el imperio de Babilonia, o la cabeza de oro de esa estatua que vio el mismo rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que vio una estatua compuesta de 4 metales. ¿La cabeza de qué metal era? Oro. Pecho y brazos de plata. Vientre, estómago, vientre de bronce. Y a partir de la cintura hacia abajo, los muslos hacia abajo, hasta antes de los pies, hierro. Y ahora sí, las plantas de los pies, hierro mezclado con barro. Y ahí están los 4 grandes imperios mundiales a partir del profeta Daniel, que fue el reino de Babilonia, el reino de Persia, el reino de Grecia y el reino del imperio romano. ¿Sale? Entonces, mientras Daniel estaba durmiendo, tuvo un sueño y tuvo visiones. Fíjense cómo es diferente un sueño a visiones. Son 2 cosas diferentes, pero bueno, no voy a explicar eso ahorita. Vamos a explicar más lo que eran las visiones. Dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, y aquí viene la visión que él vio: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Fíjense, aquí hay unos elementos de interpretación bíblica. Dice que él tuvo esta visión donde 4 vientos, fíjense, 4 vientos del cielo se peleaban, combatían ¿en dónde? En el gran mar. ¿A poco los vientos se pueden pelear? ¿Sabes de qué está hablando aquí? De 4 espíritus. 4 espíritus que combatían. ¿Se acuerdan? Por eso todo esto es una serie, es una secuencia de estudios que traemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo? En el primer cielo es la habitación, la morada asignada al ser humano, o sea, al hombre, a nosotros. Entonces, el ser humano, su cielo, su lugar de habitación, dice en Hechos capítulo 17, que es la habitación que Dios le asignó al hombre. ¿Cuál es? Este primer cielo, o sea,
esta tierra, esta atmósfera terrestre. Pero luego hay un segundo cielo. Y en el segundo cielo tenemos, ya no es morada para el ser humano. Por eso yo digo y sostengo que el hombre no va a poder enviar, el ser humano no va a poder colonizar Marte. Lo que le fue asignado fue esta tierra. Si no, ya hubiera colonizado la luna. ¿A poco no creen que ya quisieran estar allá? Ya lo hubiera hecho. Pero no, el cielo asignado al hombre es este primero. El segundo, ¿quién mora? ¿Quién se mueve en el segundo cielo? Las huestes espirituales de maldad, dice Pablo, que habitan en las regiones celestes. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en el segundo cielo. Pero tienen cierta influencia e injerencia en este mundo. Entonces, aquí hay 4 vientos, 4 espíritus que están alborotando el gran mar. ¿Y quién es el gran mar? Es la sociedad humana. Según Apocalipsis 13, el mar es la muchedumbre de naciones. El mar son todas las naciones del mundo. Entonces aquí hay 4 vientos, 4 espíritus del cielo que están alborotando a las naciones. Y por eso, de entre todas las naciones, ¿cuántas bestias empiezan a surgir? 4. 4 grandes bestias. O sea que hay otras bestias, pero más pequeñas. Estas son las 4 principales, las 4 más grandes. Diferentes la una de la otra que subían del mar. Verso 4, aquí viene cómo era la primera. La primera era como león y tenía alas de águila. Fíjense esta primera bestia, una bestia como león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién es la primera bestia como león? Esta primera bestia como león ya surgió y va a volver a surgir, o más bien dicho ya está. ¿Quién dijimos que era el primer imperio de la estatua de 4 metales? Babilonia. La primera bestia como león era Babilonia, porque aquí dice al final que le fue dado corazón de hombre. Le sucedió a Nabucodonosor. Como rey, él se volvió como bestia. Y aquí vemos esta bestia como con un corazón de hombre, en referencia al mismo imperio de Babilonia que encabezó Nabucodonosor. Entonces, rápidamente, si lo vemos, dice en Apocalipsis, las cosas que han sido, las que son y las que serán. 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a ¿quién? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí hay otro. ¿A quién puede simbolizar a esta? ¿Quién fue el segundo imperio después de Babilonia, según la estatua? Los persas. Ellos, los medos y persas. Ellos son el oso. Dice, la cual, este oso, se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Fíjense, ahorita estoy leyendo nada más, si nos metiéramos a un estudio así muy minucioso, hasta hay interpretación para esas 3 costillas que llevaba aquí en la trompa el oso. O sea, los que ya se han metido al estudio histórico de esto, pueden encontrar que fue cuando los persas conquistaron a otros 3 imperios más pequeños en esa zona del Medio Oriente. Pero les digo, ahorita no hay tiempo para explicar todo eso. Luego, verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante ¿a quién? A un leopardo. ¿Con cuántas alas? 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia, ¿cuántas cabezas? Y le fue dado. ¿Quién es esta bestia? El leopardo. ¿Quién fue el tercer imperio? Los griegos, con Alejandro Magno.
Uno de los animales más veloces es el leopardo, de los animales más veloces. El Imperio griego tuvo al emperador, uno de los más jóvenes y conocido como el mejor general que ha habido en la historia hasta ahora, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando llegó a convertirse en rey, era un muchacho como de 20 años, 22 años. Era un joven de esa edad. Su maestro de Alejandro Magno fue el filósofo famosísimo que ha influido a la cultura y a la filosofía occidental, que fue Aristóteles. Él fue su maestro, él fue su tutor. Y cuando él se convirtió en rey, Alejandro Magno, así de jovencito, y cuando murió su padre, tomó el liderazgo y en menos de 10 años conquistó todo lo que a otros imperios les llevó a conquistar con 3 o 4 reyes. Él solo lo hizo en un tiempo muy corto. Iba avanzando y estaba enfrentándose al otro imperio poderoso que eran los persas. Por eso, si ustedes leen el libro de Daniel, ahí habla de esa lucha entre el macho cabrío y el carnero. Y ahí está hablando del imperio griego contra el imperio persa. Ahí mismo en Daniel, Entonces ese fue el imperio griego, que conquistó el mundo de manera veloz, así como un leopardo es velocísimo. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras pisoteaba, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y cuántos cuernos tenía? El imperio romano. Ese fue el cuarto imperio. Este imperio ha sido el más grande que ha existido y el que ha estado permanente o estuvo permanente durante más tiempo que los otros. Algunos imperios duraron solamente 100 años, otros imperios duraron, como el Medo-Persa, duró como 250, 300 años. Pero el imperio, este imperio romano, es el que duró desde antes de que naciera Jesucristo, como 180 años antes de Cristo, se extendió hasta el 476 después de Cristo. Ahí ya suma más de 500 años, casi 600 años suma. ¿Cuál es la parte más larga de los miembros de nuestro cuerpo? ¿Qué serán más largas, las manos o desde las piernas? ¿Qué se llama? No, si los brazos están más largos, ya no es un hombre, ya es un chango, yo creo. Pero es la pierna, ¿no? Desde los muslos, desde aquí donde inicia. Y el imperio romano, fíjense cómo la Biblia es tan exacta, de que lo más largo de uno de los miembros del cuerpo hasta tiene que ver con el tiempo, en el caso del imperio romano. Y duró, digamos que una pierna, duró 600 años. Pero el imperio romano se dividió en dos, las dos piernas, romano de occidente, romano de oriente. La segunda pierna, digamos, del imperio romano, esa duró desde que obviamente inició, porque era un solo imperio, en el 180 aproximadamente, se extendió después del año 1000. O sea, que ese imperio gobernó durante más de 1000 años, el imperio romano. Pero también cayó. Pero, ¿qué es lo que le falta a la estatua para que sea completa? Los pies. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? 10. Pero los pies son parte de la pierna. Y vamos a tomar ese sentido. Dice el texto que esta bestia era grande y terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella.
Y bueno, el gobierno que, que ya ha surgido en realidad, si ustedes buscan esa frase, nuevo orden mundial, ya hasta aparece en el Wikipedia, aparece. Si quieren aprender un poco de historia, entren al Wikipedia y pongan nuevo orden mundial y les va a aventar todo un rollazo de historia que yo aquí lo puedo resumir. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comenzó a manejar ese término, nuevo orden mundial. Y fue un término que comenzó a emplear un presidente de los Estados Unidos. En la guerra del Golfo Pérsico, en los años 90, fue cuando se empezó a usar más todavía, con uno de los presidentes norteamericanos, el que inició esa guerra en el Medio Oriente. Y desde ahí el nuevo orden mundial. Este vocablo está en el lenguaje político de las principales potencias. Ahora se está buscando un nuevo orden dentro del que ya existe. ¿Cuál es el orden mundial que ahorita existe? Ya es un gobierno, bueno, mundial en el sentido de que influencia a todo el mundo. Pero veamos, por ejemplo, para aterrizar esto, ¿quién es la potencia que domina económicamente al mundo? Estados Unidos. Pero ¿sabían que Estados Unidos acomodó todos los elementos a su favor? De manera que, bueno, no me acordé de eso si no hubiera traído, ahí por ahí tengo un dólar guardado, les mostraba, miren este dólar, pero el dinero, por ejemplo, este es un billete, esto es papel. El dólar, esto es un papel también. Entonces, ¿cómo es que esto tiene valor? Y aquí hablaríamos demasiado, que no hay tiempo otra vez, pero Estados Unidos impuso el dominio del dólar, impuso el dominio de la compra del petróleo o de asignarle, ligar el valor del petróleo, ligarlo al dólar, por eso se conocen como petrodólares, y a partir de esa manera, dominado el mundo. Si algún país no está de acuerdo, le dice ya no vas a poder hacer transferencias bancarias, que es el famoso SWIFT a nivel mundial, global. Y con la guerra de Ucrania vamos a Rusia vamos a bloquearla, y tiene más de 3,000 sanciones ese país, y entre ellos ya no pueden hacer transferencias bancarias usando el sistema de transferencias mundiales, ya no pueden, y así gobierna, así controla. A ti te vamos a bloquear, no vamos a dejar que a ti te vendan, y los otros países le quieren vender, y no le puedes vender. Si le vendes, te sancionamos a ti. Oye, me gusta tu petróleo, te doy un golpe de estado. Oye, ¿tienes litio? No me cae el presidente, me voy sobre él. ¿Me vas a atacar en las redes sociales? Te bloqueo las redes sociales. O sea, ya hay un control, pero se va a hacer todavía mayor. Este nuevo orden mundial, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, está influenciado, dominado. Ya hablamos de esto, el misterio de la iniquidad, 3 personajes. ¿Quiénes son? El diablo, o el dragón. ¿Quién es el otro? O la bestia. ¿Y quién es el otro? Falso profeta o la segunda bestia. Entonces, hoy en día, así como vimos en este pasaje que leímos, de Daniel 8, dice que los vientos combatían. ¿Qué son los vientos? Espíritus. Y no es cualquier espíritu, son de las potestades, son de los principados. Y resulta que estas bestias de las que hablamos, dice el profeta Daniel, que esas bestias que vio, cuando da la interpretación, dice, y estas bestias son 4 reyes que se levantarán. Oye, a ver, Daniel, por fin, ¿ya se levantaron o se van a levantar? O sea, ¿existieron o van a existir? Es que esos imperios ya fueron, pero esos imperios volverán a tomar forma otra vez. Vamos a repasar un poco. La primera venida de Cristo, ¿hace cuántos años fue? Hace 2000 años, cerrando número, hace 2000 años. La iglesia, ¿cuántos años tiene? Promediando 2000 años. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo?
es el evento que pone fin al periodo de la iglesia. Entonces, primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, previa a su segunda venida, hay un periodo que la Biblia marca, pero muy claramente, de 7 años. Esos 7 años se le conoce a la primera parte como la tribulación y la segunda parte como la gran tribulación. Vamos a hablar de la primera parte, de lo que es la tribulación. Daniel 9:26 está hablando de la nación de Israel. Dice de esta manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de Jesucristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a ubicarnos tantito para no hacernos bolas. Mateo 24, regrésate a Mateo 24, cuando vimos la serie. Jesús estaba con los discípulos y comenzaron a mirar los edificios, o sea, el templo, que era una obra monumental, o sea, grandísima. Y dijeron, Señor, Maestro, ¿ves estos edificios? Que qué grandes están. El templo, qué grande está, porque era una obra monumental el templo. Hoy en día existen parte de ese muro del templo. Es donde los judíos van a, se le conoce como el muro de los lamentos, y es todavía un muro que quedó de lo que era el templo de los tiempos de Jesús. Entonces, los discípulos le dicen a Jesús, ¿ves estos grandes edificios? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo iba a suceder esto? Acontecerá en esta generación, dijo Cristo. ¿Y saben a qué se estaba refiriendo? A la destrucción del templo, que sucedió aproximadamente 37 años después de que Cristo lo dijo. Porque Cristo lo dijo como a la edad de 30, 31 años, 32 tal vez. Y eso sucedió en el año 70. Aquí Daniel está profetizando ese evento. Después de las 62 semanas se quitará la vida o sea, Cristo fue crucificado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y los romanos. Llegaron en el año 70, bueno, desde antes ya estaba la guerra, pero en el año 70 echaron toda la fuerza que pudieron los romanos, ya por orgullo. ¿Se acuerdan de uno de los discípulos de Jesús, del Simón el Celote? Los celotes eran guerrilleros. Había otro grupo guerrillero que se llamaban sicarios. Ellos eran guerrilleros que se oponían a los romanos y ellos cazaban a los soldados romanos. Mataron a muchos soldados romanos. Hubo unas batallas previas a la destrucción del templo donde los judíos derrotaron a legiones romanas. Por eso el emperador romano dijo, ya basta con estos, de plano se me están rebelando. ¿Qué tal si se me rebelan en las demás partes del imperio? Y que manda a su hijo con lo mejor del ejército, y cuando llegaron hubo enfrentamiento, pero al final los romanos destruyeron la ciudad en su venganza y destruyeron el templo. Se cumplió esto de Daniel 9:26, porque dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay un estudio que se llama el estudio de las 70 semanas o la profecía de las 70 semanas. Es un estudio muy largo, donde hasta con años se comienzan a contar desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos de Cristo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí una semana equivale a una semana de años. Entonces, si dice que es una semana, ¿cuántos años son? 7.
Entonces aquí lo está diciendo, y por 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, ¿cuántos años serían? 3 y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él, desolador. ¿Se acuerdan cuando vimos el misterio de la iniquidad del anticristo? Dice, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Dice aquí que en esa semana última, porque son 70 semanas, en la última semana, a la mitad de la semana, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De quién estará hablando si lo vemos desde esta interpretación? Del anticristo. Porque él se va a levantar contra Dios. Él se va a hacer pasar por Dios. Y por eso estamos viendo en esta tabla que la fase 1 de la tribulación es de 3 años y medio, la primera parte. Y es un periodo que se va a caracterizar por cierta paz y cierta prosperidad. ¿Qué es lo que hoy se habla en el mundo? Hay una agenda de la ONU, la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 son 17 objetivos principales. Y hay uno de ellos que tiene que ver con paz, con prosperidad. Tiene que ver con que haya paz. Tiene que ver con que ya no haya pobreza, además de otras cosas. Pero respecto al tema, tiene que ver con que haya justicia, buena impartición de justicia, que haya paz, que haya prosperidad, que la pobreza, inclusive ese objetivo dice cero pobreza. Y todo esto está impulsado por un plan de las Naciones Unidas que firmaron todos los miembros de las Naciones Unidas. Se firmó en el 2015. ¿Quién era el presidente de nuestro país en el 2015? Acuérdense, nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Él es el que, fue su gobierno el que firmó ese plan de la ONU. Y es un plan continuo, porque los nuevos presidentes, por ejemplo, Obrador, ahorita la presidenta Claudia, cada vez se está implementando más ese programa a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal también. Ese plan de la ONU tiene que ver con igualdad de género. O sea que ya no es más el hombre, no es más que la mujer, y además de eso tiene que ver con los otros géneros que por ahí buscan acomodar cuando nada más son 2. Pero ya se acabó el abecedario con el movimiento LGBTQI+, y no sé, van a faltar letras del abecedario. ¿Qué caracteriza este periodo? Este periodo de 3 años y medio lo caracteriza el arrebatamiento de la iglesia. Porque acuérdense que el arrebatamiento de la iglesia tiene 3 momentos en que podría suceder: 7 años antes, 3 años y medio antes, o exactamente en la venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. Y nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el arrebatamiento podría suceder en este periodo, podría suceder ya. Hay algunos ahí predicadores en el YouTube que algunos hasta se atreven a decir: el Señor viene en este año. Hay otro por ahí que se atreve a decir: el Señor viene en tal mes. ¿No debemos poner fechas?
¿Qué sucederá cuando pase el arrebatamiento? Si ahora tan solo se pierde un joven que se fue de pinta, o se pierde alguien, ¿cómo se alborota y digo, está bien que se haga una búsqueda, ¿no? Salen por ahí las fichas de búsqueda, salen por ahí en el YouTube, se perdió tal jovencita, y todo el mundo anda buscándole. Pero ¿qué es lo que sucederá si de repente en el arrebatamiento la gente desapareció? Va a haber un caos. ¿Cómo será el seguro social cuando desaparezcan algunos cristianos que son médicos, enfermeras en el seguro? Va a ser todavía más grande el caos, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con que no llegas a tu casa y de repente, bueno, esperemos que todos los de tu casa se vayan, ¿no? En el arrebatamiento. De repente, oye, ya pasó un día y no viene. ¿Se habrá ido? ¿Ya se me escapó? Dirán algunas. No, ya fue el arrebatamiento. ¿Qué sucederá? Por ahí hay un video corto, como de 10, 12 minutos, lo voy a buscar, se lo voy a mandar, es un video nada más que ilustra esto. Niños desapareciendo de los hospitales. Ahí gente, médicos operando y se desapareció el médico. O de repente estamos operando y cuando se da cuenta ya no hay nadie. Oye, ¿a dónde se fue el paciente? O sea, cuando sucede el arrebatamiento va a ser terrible. Los que están en las fábricas trabajando, ahí se va a quedar la máquina dando vueltas, trabajando sola. Vamos en la autopista manejando, ¿no? Y de repente desaparecemos. ¡Pum! Ya se ocasionó un caos ahí. Digo, es lo que ilustran ahí las películas, ¿no? Va un avión volando y desaparece el piloto. Y no es la película de dónde está el piloto, ¿ah? No, sino que ahora sí de verdad desapareció. O sea, el arrebatamiento va a ocasionar un caos en la sociedad. Entonces ha comenzado la tribulación. ¿Qué más va a suceder? Que ya está pasando algo de esto. Número 2, reconfiguración a un poder. Hay una palabrita clave ahí que van a escuchar en las noticias. Ahorita dicen que hay un poder unipolar. Unipolar es un poder único. Y es el poder de Estados Unidos, sobre todo financieramente hablando. Militarmente ya no. Eso ya no. Ya no tanto. Pero financieramente sí todavía. Pero ¿saben qué es lo que dicen ahora China y Rusia? Que ya vamos a cambiar de un poder unipolar a un poder multipolar. O sea, donde ya no nada más una potencia es la que dice, hey, yo soy la que mando, ¿eh? No, sino que ahora sean otras potencias que le hagan contrapeso. Y esas potencias ya están en nuestros días. Una de ellas es Estados Unidos. La otra es Rusia. ¿Saben por qué no se atacan mutuamente? Porque está garantizada la destrucción mutua. O sea, tú me atacas primero y entonces yo detecto que ya me estás atacando y te lanzo mis misiles. Y todos ellos tienen misiles en todo el mundo. China. ¿Vieron el desfile militar de los chinos? Tienen unos drones que, o sea, ni los Estados Unidos tienen esos drones. Ahora ya están hablando de una especie de soldado chino, con inteligencia artificial. O sea que ahora en vez de los soldados, por ejemplo, bien equipados ahorita, que llevan aquí las gafas de visión nocturna, o sea, van bien equipados. Ahora estos soldados equipados, pero con inteligencia artificial, donde van a poder recibir indicaciones de una manera compleja, pero de una manera precisa. Europa. ¿Sabes cuántos países son la Unión Europea? 27 naciones juntas. Entonces el mundo está ya acomodado en bloques. ¿Cuántas grandes bestias veíamos al principio? 4. Pudiéramos decir que ahorita hay 4 grandes potencias. ¿Quiénes son? Estados Unidos, la primera, pero ahí está Rusia. ¿Cuál es el símbolo de Rusia, sabes? Así como en México el símbolo es un águila también en México. En el caso de Rusia, ¿cuál es su símbolo? El oso.
¿Sabes cuál es el símbolo del imperio anglosajón? Anglosajón me refiero a los ingleses y a los americanos. El león y el águila. ¿Qué bestias vimos ahí ahora que leímos? Esas, el león con alas de el imperio ruso o los rusos, que aparentemente se derrumbaron, se cayeron. El oso es un animal, aparentemente, hasta se ve como peluche, ¿no? Se ve como mascota el oso, pero es una bestia. Y los rusos, muy tranquilos, aquí no pasa nada. Sí, está bien, ya estamos muy pobres, porque ellos eran más pobres que México en 1991. O sea, nosotros aquí en México nunca hemos pasado una pobreza como la que pasaron ellos. Hablando del día a día. Aquí, a ver, vamos a ser honestos y vamos a hacer historia de nosotros. ¿Alguna vez tuvimos que formarnos y viendo a la gente que tuvo que ir a formarse para recibir un vaso de café y un pedazo de pan, pero que uno viera por todo eso porque no hay comida, no hay dinero, no hay trabajo? ¿Lo hemos vivido alguna vez acá nosotros? En nuestros convivios, ahí donde tenemos el pan, el tamalito, ¿no? Pero son nuestros convivios, ¿eh? Y estamos conviviendo, y aquí como en la noche mexicana, ¿no? Pero que veas al gobierno repartiendo un pedazo de pan y un vaso de café, porque no hay comida, no hay trabajo. Y los jubilados, literalmente, gente grande, ahí en la calle, había muchos, ¿cómo se llaman? Por dioseros, o sea, era un caos. Si tú ves imágenes de la caída de la Unión Soviética en los años 1991, se va a decir, oye, ¿cómo es posible? Así estaban en 1991, hace 34 años, así estaban. Y por eso siempre he dicho, y lo mencionó, los gobiernos llevan la dirección del pueblo. Y el mismo Proverbios lo dice, que el pueblo se puede desenfrenar por causa de los príncipes del gobierno. Si el príncipe no gobierna bien, el pueblo se va a desenfrenar. El pueblo va a no saber, va a jalar para todos lados sin ningún lado. O sea, el gobierno importa mucho. Y así estuvo la Unión Soviética. Y sus presidentes, los que llegaron, pues estaba toda esa pobreza vendiendo al país, lo estaban vendiendo por todos lados. Así como aquí querían hacer con la energía eléctrica, que hicieron en parte con el petróleo, ellos haciendo todo. Los únicos que se estaban enriqueciendo eran una clase política alta. El presidente era ¿cuál es la palabra? Un alcohólico, el presidente de Rusia, alcohólico, corrupto. En eso sí se parecen algunos políticos aquí en México, ¿ah? Pero al final, ¿qué pasó? Llegó uno calladito. Tenía 45 años cuando llegó al poder. Calladito, fue subiendo. Nadie lo pelaba, nadie hacía caso. Así, flaco, pero había sido agente de la KGB. Llegó. Algunos dicen que fue el que le hizo manita de puerco al presidente ruso, que era en ese entonces alcohólico. Los gobiernos americanos se burlaban públicamente de él. Si tú ves eso, vas a ver al presidente de los Estados Unidos, pero burlando, o sea, riéndose de él, porque públicamente hasta estaba ebrio. O sea, era una burla. Pero llegó el nuevo. Algunos dicen que hizo manita de puerco. ¿Por qué? Porque al final dijo, yo renuncio. Él se va a quedar en mi cargo. Eso fue a mediados del 1999. Y el 31 de diciembre de 1999, el último día, le dio el poder. Y amanece año nuevo del año 2000 con un nuevo gobernante, el presidente actual de Rusia, que tiene 25 años gobernando. Y cuando comenzó a gobernar, comenzó a aplicar la ley. Empresarios corruptos tuvieron que salir huyendo del país. A otros los metió a la cárcel. Comenzó a imponer orden. Y fue subiendo en el 2008.
dirían los chavos, que le canta un tiro a todos los de Europa, a todas las potencias, les cantó un tiro, a todas. O sea, les digo, ustedes están gobernando ahorita de manera unipolar, pero saben que aquí estoy yo, ahora ya estoy aquí. Prácticamente fue lo que dijo. Y ahí estaban los de la OTAN, los de la Unión Europea. Le comenzaron ya, no, este sí ya. En el 2008, y responde a una invasión con sus aliados. Y comenzó a imponer mano dura, mano dura. Es el que ha invadido Ucrania ahorita. Tiene 25 años. ¿Y sabes cómo está el país ahora? Se levantó. Su popularidad es muy alta. Sí, es un personaje que ha estado en el gobierno ya 25 años. A los criterios democráticos es un dictador. Pero saben que hay dictadores que son avalados democráticamente y otros que depende de quiénes son tus amigos. Te van a decir, no, estás bien, mi compadre. Y si no es tu amigo, no, pues estás mal. Fíjense de qué estoy hablando. Aquí le dicen al presidente que salió que es un dictador y estuvo nada más 6 años. Y aquellos que permanecen 10, 12 años, como son mis compadres, no, está bien mi compadre. Bueno, así está de cabeza el mundo. Esa es la política. Rusia es una potencia ahorita. China, en la Segunda Guerra Mundial, pobres, de los más pobres, los chinos. Y como siempre, o sea, millones de chinos ahí. Hambrunas en China. También sometidos por los occidentales, por los japoneses sometidos. Pero los chinos, otra vez desde la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a levantar. Y ahorita prácticamente ya es potencia económica rivalizando con Estados Unidos y le está diciendo, hazte a un lado que ahora me toca a mí. En inteligencia artificial, por delante. ¿Por qué crees que los carros chinos son tan baratos? Hay un coche chino que me gusta, pero digo, todavía no confiamos en los coches chinos. Equipado, una pantallota así, más grande que mi tableta, más grande. Y tú lo ves, si fuera de otra marca alemana, ese coche valdría 700,000, 800,000 pesos. 800,000 pesos valdría. ¿Cuánto vale? 380,000 pesos. ¿Lo quieres un poquito más equipado? 420,000. Y tú dices, no, es un coche, sí. O sea, está, de lujo por dentro. Digo, la mecánica no sé, ¿verdad? Si vaya a aguantar como los otros. Pero, o sea, los chinos ya crecieron, son potencia mundial. Europa ha sido potencia. O sea, como que ya se están acomodando las potencias en el mundo. Anticristo, número 3. En este periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, inicia el gobierno del anticristo. Es cuando inicia. Y es cuando, según el apóstol Pablo en Apocalipsis, comienza a decir paz y prosperidad. Y cuando digan paz y prosperidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice en primera de Tesalonicenses 5:2. Él va a intentar controlar el caos. Hemos de alguna manera entendido que el anticristo va a ser un gobierno que va a gobernar a las 180 naciones del mundo, pero no es un solo personaje gobernando a todos, no, va a ser uno de los personajes relevantes al que la Biblia distingue como el más relevante en ese gobierno y control sobre la mayoría del mundo. ¿Y cómo va a ser posible eso? A través de lo que ya vivimos hoy en día, de economía, inteligencia artificial, todo eso. Y este anticristo va a comenzar a gobernar 7 años. Pero los 3 primeros y medio va a ser un personaje carismático, pacífico. La gente lo va a querer, la gente lo va a idolatrar. Démonos cuenta cómo tan solo con que un gobernante tenga popularidad, así popularidad de veras, como aquí en México con el presidente anterior, en ese sentido era popular, así va a ser el anticristo, idolatrado por la mayoría, por las masas de la gente. Va a ser muy popular, va a ser populista, va a ser un gobernante
que también va a tener una gran capacidad, por eso la gente lo va a querer. Si hoy llega un gobierno que hace que la gente esté en bienestar y que prospera y que todo comienza a ir de maravilla a la economía, la gente lo quiere, lo apoya. ¿Qué es lo que les dije sucede con el presidente de Rusia? La gente lo quiere. Vieron cómo lo sacaron literalmente a la nación de esa pobreza que se estaban hundiendo. Por eso lleva 25 años en el poder. Y ya quiere superar al que ha gobernado más, que gobernó creo que, no sé si 28 años, 30 años gobernó ese dictador de la Segunda Guerra Mundial, Stalin. Lo quiere pasar porque ya aseguró este periodo y ahorita creo que va a gobernar hasta el 2030, parece ser. Y de ahí se quiere echar otro periodo hasta el 2036. Por eso cambió la Constitución a su modo. Todos los que quieren estar en el poder cambian la Constitución a su modo. Número 4, paz y prosperidad. Hay un personaje ahorita que está surgiendo en la política también, si lo googlean, y le ponen ahí Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Pero vean, viendo noticias, ya lo están designando como el que va a ir a poner orden allá en Medio Oriente. Allá hay un proyecto, o sea, la guerra de Gaza ahorita es todo un enredo, es todo parte de un plan, y al final van a ir a ordenar. Hay una teoría que se le conoce como la teoría el control del caos, así se le llama, control del caos. ¿Qué quiere decir control del caos? Que te desordenamos, pero a la vez estamos controlando el desorden. Eso se lo aplican a muchos países. Generamos violencia, pero a la vez estamos controlándola. Lo único que queremos es que estés desordenado, ocupado, distraído con otras cosas, que yo quiero que tú estés ocupado en esas cosas. Entonces te desordeno a propósito y a la vez controlo ese caos. No sé si me doy a entender. Y lo que van a hacer en Medio Oriente, ya hay un control del caos. Ahora están designando a alguien que va a ir a hacer los arreglos políticos. Y por eso muchos de los predicadores, de los estudiosos, ya están diciendo, hey, pongan atención en ese. Algunos ya abiertamente lo están diciendo, creemos que ese es el anticristo. Y ahí en YouTube te pones a buscar, no te van a salir un montón de comentarios de este tipo, ¿sale? Y finalmente terminamos con el ecumenismo, que es la última religión mundial. ¿Qué va a caracterizar este periodo? El ecumenismo. O sea, la gente influenciada ya por el falso profeta también, va a comenzar a dar forma a la última religión mundial. Entonces, todo esto va a suceder, pero en cuestión de poco tiempo, en 3 años y medio. Los 3 años y medio restantes los vemos la próxima semana, y es donde ya vamos a ver la cara real del anticristo. Aquí es solamente como un gobernante capaz, competente, ordenado, con suficiente capacidad para poner orden en el mundo y sobre todo en las naciones en que tenga el control. Primera de Tesalonicenses 5:1 voy a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan, o sea, aquí en este mundo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, o sea, nosotros, ustedes, no estamos en ¿qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de ¿qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, ¿qué consejo nos da? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hasta ahí. Sino que velemos y seamos sobrios y que no estemos dormidos. O sea, el que está dormido no percibe las cosas. El que está dormido no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Y dice la palabra que no estemos dormidos, que seamos sobrios, o sea, que estemos alertas y que velemos. Un velador que trabaja ahí en la noche, el velador debe permanecer despierto, en guardia, alerta. Y es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Particularmente nos dice, a ver, tú cristiano, debes estar despierto, no te duermas, permanece alerta. Date cuenta de lo que sucede en el mundo. El Señor viene como ladrón en la noche, pero a ti no te va a tomar desprevenido si esperas la venida de Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser la actitud nuestra, que el Señor venga. Tú debes orar de esta manera. Cuando te levantes, encomienda, dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Señor, en este día te doy gracias, Señor, te damos gracias. Señor, ya voy a salir a trabajar, ya llevaste a tus hijos a la escuela, obviamente vas con la bendición de Dios, has orado por ellos, vas al trabajo, si te agarraron las prisas, pues aunque vayas ahí manejando o vas ahí en la combi, ve meditando, pero vas pensando, Señor, gracias por este día. Si lo hiciste con anticipación, entonces tuviste un poco de tiempo más de meditar y dices, Señor Jesús, te amamos, Señor, encomendamos nuestro camino a ti, guárdanos, bendícenos en este día, prospéranos. Y Señor, si en este día es tu venida, pues Señor, te esperamos. Así debe ser la actitud. Pero, pues, ¿qué hacemos? Nos agarraron las prisas y apenas estás agarrando ahí tus chivas, tus cosas, jalando al chamaco por ahí, órale, apúrate, y ya ni hicimos nada, ¿va? Ni oramos. Y no, hermanos, debemos de estar alertas. Antes de salir de tu casa, tómate unos minutos, y encomienda al Señor tu camino, confía en Él y dile, Señor, esperamos tu venida. ¿Saben qué eso significa? Una palabra que el apóstol Pablo cita en una de sus cartas. Maranata, el Señor viene. Si tan solo tú te salieras de casa, Maranata, Señor, ven, Señor Jesús, y ya encomendaste tus asuntos de ese día, va a ser un día guiado por el Señor. Sabía cristiano nada más es el domingo, córrele para la iglesia el domingo, vámonos, órale. No, la vida cristiana es diario. Tu fe en el Señor día a día. Esa es la vida cristiana. Vamos a orar. Mira tu rostro y oramos. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites tener, un tiempo de reflexión acerca de tu palabra, un tiempo que tu palabra nos advierte, nos enseña que viene, un tiempo cuando aparecerá este personaje que se opondrá a ti, este personaje que se ganará el aprecio, la opinión del mundo, pero que tendrá una agenda oculta, una agenda donde, como dice en tu palabra, se opondrá a ti, se sentará en el lugar santo, blasfemará contra ti y buscará ser adorado. Pero dice en tu palabra que cuando digan paz, cuando digan seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque tu juicio viene. Y oramos, Señor, para que nosotros, como dice en tu palabra que leímos, permanezcamos despiertos, estemos alertas, estemos preparados en nuestro corazón y en nuestra actitud cada día
donde encomendemos a ti ese día y también estemos conscientes que tu venida puede ser en cualquier momento y que encaminemos nuestro corazón a ti. Padre, oramos pidiéndote que bendigas la vida de mis hermanos, bendice sus familias, bendice, Señor, todo lo que ellos han encomendado en oración a ti, que todo lo que ellos han pedido a ti en oración, conforme a tu voluntad, tú también respondas a estas cosas. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.